Hola amigos de YouTube y bienvenido a un nuevo video en el canal en el que seguimos profundizando sobre conceptos básicos dentro del contexto de los números naturales. En el video anterior estuvimos hablando sobre los divisores de un número natural. Así que si aún no has visto este video, te invito a que pongas en pausa este video y vayas al enlace que te dejo aquí arriba en la descripción para que puedas entender mejor ese video. Muy bien, si ya viste el video anterior, te cuento que hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad, que son reglas que nos permiten identificar rápidamente si un número natural es divisible entre otros o si un número natural divide otro número natural. Yo veo un número, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser de millones, y yo puedo decir inmediatamente si es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, con solo mirar el número. Sí, vamos a ver esas reglas a continuación. Esta expresión que ven aquí en la portada es un número natural escrito en forma desarrollada. Eso lo vimos en el primer video de la lista de reproducción, tiene por título conjunto n de los números naturales. Y esto aquí abajo dice que la suma de todos los dígitos del número es congruente con 0 módulo 3, o sea que ese número es divisible entre 3. Pero no se preocupen por eso. Vamos a empezar. Como siempre, tenemos nuestra pregunta objetivo a responder de este video. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Dice que los criterios de divisibilidad son reglas de divisibilidad que nos permiten determinar si un número es divisible entre otros sin realizar el algoritmo de la división. O sea, yo te doy un número bien grande o pequeño, puede ser, y te pregunto, ¿ese número se divide entre 3? No, sin dividirlo entre 3, existe una regla que me puede decir si ese número se puede dividir entre 3. Eso es muy importante porque ahorra mucho tiempo y nos permite simplificar fracciones, factorizar números compuestos, que lo vamos a ver más adelante, y agilizar en cálculos matemáticos. Bien, empecemos con la primera regla. ¿Cuándo un número se puede dividir entre 1? Muy bien, el criterio de divisibilidad entre 1 dice que todo número natural es divisible entre 1, y esto no debe sorprendernos porque vimos en el video de los divisores que cualquier número natural se divide entre 1 y tocaba a él mismo y sobraba 0. Por ejemplo, 10 entre 1 tocan a 10 y sobra 0. 100 entre 1 tocan a 100 y sobra 0. 52 entre 1 tocan a 52 y sobra 0. O sea, el 1 divide a todos los números naturales. El número 7, un número natural, se puede escribir como 7 por 1. Entonces, el 1 divide a 7. Si divido 7 entre 1, tocan a 7 y sobra 0. Lo mismo con el 15. Si divido 15 entre 1, tocan a 15 y sobra 0. El 1 divide a cualquier número natural. Esta regla es muy trivial. Vamos con la regla de divisibilidad entre 2. Dice la regla que un número es divisible entre 2 si su último dígito es par, o sea, el número terminal es un dígito par, 0, 2, 4, 6 y 8, o sea, tengo un número bien grande. Si el último dígito es par, entonces el número es divisible entre 2, sin tener que dividirlo entre 2. El número tiene mitad, es múltiplo de 2, o se puede dividir entre 2. Por ejemplo, tenemos el número 1394, aquí está. Ese número tiene unidades en la centena, unidad de 1000. Ese número está en los 1000, en la unidad de 1000. Pero a mí me interesa saber si el número se divide entre 2. Simplemente observo el último dígito. El último dígito es el número 4. Y como es un dígito par, entonces ese número completo es divisible entre 2 porque termina en 4. Otro ejemplo, 3257. ¿Será divisible entre 2? Miro el último dígito. Aquí está el 7. El 7 es impar, no es múltiplo de 2.
entonces el número completo, 3257, no se divide entre 2 porque no termina en cifra par. Por último, tenemos otro ejemplo, 5482. ¿Se divide entre 2 o es divisible entre 2? ¿En qué termina? En 2, y el 2 es un número par. Entonces el número 5482 sí se puede dividir entre 2. Que quede bien claro esta regla, pasamos a la regla de divisibilidad entre 3. La regla de divisibilidad entre 3 también bastante simple, dice que un número se puede dividir entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Fácil, un ejemplo. El número 123 se podrá dividir entre 3 o es divisible entre 3. La regla dice que suma los dígitos. Los dígitos son 1, 2 y 3. Sumo 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3? 1 y 2, 3 y 3 más 6. O sea, la suma de sus dígitos da 6 y 6 es múltiplo de 3. Los múltiplos de 3, recuérdenlo. 3, 6, 9 y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número 123 sí se divide entre 3. Aquí arriba te dejo el enlace al video de los múltiplos. El que no lo haya visto tiene que recordar el concepto de múltiplo de un número natural. Seguimos con... Tenemos el número 58. Sumo los dígitos a ver si es divisible entre 3. ¿Cuántos son 5 y 8? 5 y 8 son 13 y 13 no es múltiplo de 3 porque los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12 y después va el 15. O sea, el 13 no es múltiplo de 3. Por eso 58 no se puede dividir entre 3. Por último tenemos este ejemplo. 153. ¿Es divisible entre 3? Sumo los dígitos. 1 más 5 más 3. 1 y 5, 6 y 3 son 9. Y 9 es múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12. Entonces 9 es múltiplo de 3 y por lo tanto 153 se puede dividir entre 3. Seguimos con nuestra otra regla. La otra regla, criterio de divisibilidad entre 4. Dice que un número se puede dividir entre 4 si los dos últimos dígitos del número forman un número que es múltiplo de 4. O si son dos ceros. Si los números son dos ceros, es múltiplo de 4. Y se puede dividir entre 4. Y si forman un múltiplo de 4, los dos últimos dígitos. Por ejemplo, 124. ¿Es divisible entre 4? Miro los dos últimos dígitos. ¿Qué forman? Un 24. ¿24 múltiplo de 4? Claro. 4 por 6 son 24. 24 es múltiplo de 4. Por lo tanto, 124 se puede dividir entre 4. Otro. El 57 es un múltiplo de 4. Vemos que no. 4 por 10 son 40. Y 4 por 40 más 4, 44, 48, 52, 56 y 60. Entonces se lo salta, el 57 no se puede dividir entre 4. Sí, aquí tienen una división que agregué y vemos que no da un número entero. La división, el cociente, da un número decimal. Tenemos el criterio de divisibilidad entre 5, muy simple este criterio. Simplemente miro la última cifra del número, el último dígito, y si es un 5 o un 0, entonces el número se puede dividir entre 5. Recuerden que los múltiplos de 5 son 5 que termina en 5, 10 que termina en 0, 15 que termina en 5, 20 que termina en 0. O sea, los números que se pueden dividir entre 5, los múltiplos de 5, terminan en 0 o en 5. Bien simple, 45 se divide entre 5 porque termina en 5. A propósito, 45 entre 5 tocan a 9 y sobra 0. 82 no se puede dividir entre 5 porque termina en 2. Entre 2 sí, porque termina en cifra par, pero entre 5 no. Y entre 3 no, porque suman 10, 8 y 2 son 10, y ese no es múltiplo de 3. Habría que ver si se divide entre 4. Buen ejercicio para ustedes. El 100 se divide entre 5 porque termina en 0, obviamente. 100 es lo mismo que 5 por 20. O sea, 100 entre 5 tocan a 20 y sobra 0. Tenemos otro criterio de...
Bien simple, porque si ya conocemos el de 2 y el de 3, podemos definir el de 6. Un número se divide entre 6 si al mismo tiempo se divide entre 2 y entre 3. ¿Cuándo se divide entre 2? Cuando tiene mitad. ¿Cuándo tiene mitad? Cuando es múltiplo de 2. ¿Y cuándo es múltiplo de 2? Cuando termina en cifra par. 0, 2, 4, 6, 8. Y entre 3, ¿cuándo se divide entre 3? Cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. 24. Primero, ¿se divide entre 2? Sí, porque termina en 4 y el 4 es una cifra par. Y entre 3 se divide. Sumo los dígitos. Sumo 2 y 4 y hacen 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 24, como se divide entre 2 y entre 3 al mismo tiempo, entonces se divide entre 6. Ejemplo, 35. Primero, ese no se divide entre 2, porque termina en 5 y el 5 no es una cifra par. Entonces, ese número ya no se divide entre 6, porque si no se divide entre 2, ya no. Y no tengo que verificar si se divide entre 3. Con que no se divida entre 2, ya no se divide entre 6. Otra regla, esta es una de las más incómodas, el criterio de divisibilidad entre 7. ¿Cómo yo sé si un número se divide entre 7? Yo tomo el número, duplico el último dígito del número y se lo resto al resto, al número que se forma cuando yo duplico el último dígito. Vamos a verlo con el 203. Observen, ¿cómo yo sé si es divisible entre 7? Tomo el 3 y lo duplico. Aquí está, 2 por 3. Y ese producto se lo resto a lo que sobra. Si de aquí yo quito el 3, aquí me queda un 20. Entonces a 20 le resto el doble del último dígito. 20 menos 2 por 3 sería 20 menos 6. Y 20 menos 6 son 14. Y 14 es múltiplo de 7. Los múltiplos de 7, recuerden, ¿no? 7, 14, 21, 28. Entonces 14 múltiplo de 7, por lo tanto 203 se puede dividir entre 7. Por ejemplo, 45. Tomo el último dígito y lo duplico y se lo resto al primero. Dice 4 menos 2 por 5. ¿Cuánto es 4 menos 2 por 5? 4 y 2 por 5 son 10. Y me queda 4 menos 10, que es negativo 6. Eso lo vamos a ver más adelante en los videos de los números enteros. Y negativo 6 no es un múltiplo de 7. Por lo tanto, 45 no se puede dividir entre 7. Veamos el criterio de divisibilidad entre 8. Dice, un número se puede dividir entre 8 si los últimos 3 dígitos del número forman un múltiplo de 8. O sea, aquí hay que saberse los múltiplos de 8. Por lo menos lo que llegan hasta el 1000. Sí, porque si no vamos a tener que realizar la división. Esta regla no es muy simple, la del 8. En 1024 se divide entre 8, miro los 3 dígitos. Suerte tenemos en esta que hay un 0 delante, ¿sí? Por eso los últimos 3 dígitos forman el 24. ¿Y 24 es múltiplo de 8? Claro, 8 por 3 son 24. Entonces 1024 sí se divide entre 8, porque los últimos 3 dígitos forman un múltiplo de 8. Aquí es simple porque apareció un 0 adelante, pero hay números que no tienen 0. Por ejemplo, este número, 3456, ¿es un múltiplo de 8? O se puede dividir entre 8. Miro los 3 últimos dígitos, forman 456. Y ese número múltiplo de 8 te quedó alto, no se sabe. Pero yo aquí le puse la división. 456 entre 8 hacen a 57 y vemos que sí, que los últimos 3 dígitos forman un múltiplo de 8 porque la división es exacta. Lo que indica que ese número sí se puede dividir entre 8. Aquí, si queda un número grande, en últimos 3 dígitos, tengo que realizar la división con el algoritmo de la división para ver si me da una división exacta. Entre 9, un número se puede dividir entre 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Es igual que la de 3 esta, y es bien simple esta regla. Por ejemplo, 1080, sumo los dígitos, 1 más 0, 1, más 8, 9, más 0, 9, y el 9 es múltiplo de 9. Por eso este número se puede dividir entre 9. Mira, aquí está la suma de los dígitos, que da 9, y 9 es múltiplo de 9, entonces el número se puede dividir entre 9. Otro, sumo los dígitos, 5 y 4, 9, y 8, 17, y 1, 18, y 18 múltiplo de 9. Los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, etcétera. Entonces, 18 múltiplo de 9, por lo tanto, ese número se puede dividir entre 9.
Por último, tenemos la última regla, el criterio de divisibilidad entre 10. Los números que se pueden dividir entre 10 son los múltiplos de 10. ¿Cuáles son? 10, 20, 30, 40, 50. Todos esos números tienen en común que terminan en 0. Y esa es la regla. Un número se divide entre 10 si su último dígito es un 0. Ejemplo, 250. El último dígito es un 0. Pues sí, se dividen entre 10. A propósito, 250 entre 10 tocan a 25 y sobra 0. 1234, no, ese no lo puedo dividir entre 10, porque el último dígito es un 4, que no es un 0, por eso no se divide entre 10. Buen ejercicio, este se divide entre 2 porque termina en 4, cifra par. Entre 3 se divide, sumo los dígitos, 1 y 2, 3, y 3, 6, y 4, 10, y 10 no es múltiplo de 3, entre 3 no se divide, y entre 4, no, porque la última dos cifras, y 34 no es un múltiplo de 4, y entre 5, no, porque no termina en 0 y en 5, y entre 6, no, porque no era divisible entre 3, y entre 7, esa la hacen ustedes, y entre 8, los últimos dos, 3 dígitos, verifico si es un múltiplo de 3, y entre 9, a ver, la suma de los dígitos, 1 y 2, 3, y 3 más, 6, y 4, 10, y 10 no es múltiplo de 9, por eso no se divide entre 9, y entre 10 tampoco, porque no termina en 0. El 70 termina en 0, entonces el múltiplo de 10 se divide entre 10. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Hemos logrado comprender los criterios de divisibilidad del 1 al 10. Quedan pendientes investigar más sobre algunos criterios de divisibilidad, como del 10 al 15 o del 10 al 20, etcétera, que a veces no son reglas muy sencillas. Y además hemos logrado identificar la utilidad de esas reglas dentro del contexto de los números naturales. Sí, eso da agilidad y rapidez. Si yo tengo un número grande que no lo puedo manejar muy rápido para dividir, entonces con estas reglas podemos ir rápido, si se divide entre 2, entre 3, etcétera. En los próximos videos tenemos contenido como mínimo común múltiplo, máximo común divisor, factorización y divisores comunes, pero además tenemos números primos, números compuestos, criba de Aristóteles, etcétera, entre otros. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos.